tal, familia? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Bien, bien o bien mal? Bien, podemos tomar nuestros asientos. Estamos muy felices, la verdad. Voy a cambiar un poco el anuncio de Trinidad. La verdad es que sí, el aniversario lo vamos a celebrar la última semana de noviembre, pero en sí, hoy cumplimos un año como iglesia. El primer domingo de noviembre cumplimos un año como iglesia. Y ha sido emocionante todo un año, ha sido desafiante todo un año, ha sido de lágrimas todo un año, la verdad. Pero sabemos que Dios es fiel y su buena voluntad siempre es agradable y es perfecta, ¿ok? Quisiera que podamos orar. ¿Me acompañan orando, por favor? ¿Sí? Ahí sentados. Amado Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y gracias, Padre, porque tú permites que podamos estar aquí para aprender tu palabra, para aprender sobre lo que tú quieres hablarnos hoy. Y Dios, gracias por todo y gracias por habernos traído. Gracias por las personas también que no han venido, Dios. Seas ahí tú también redarguyendo sus casas, que puedan escuchar una palabra tuya, Padre, para que puedan ser alimentados. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado todo el mes de octubre, ¿no?, con el tema de la visión, y vamos a seguir todavía con tema de visión, ¿ok? Y la visión necesita ser puesta en práctica, ¿ok? No solamente es teórico, no solamente decir, bueno, vamos a ir para allá y nos quedamos por acá. Siempre tiene que ser puesta en práctica, ¿no? Y esa práctica no solamente... ¿no? Decirle a que está a tu lado, no seas inculto, no seas inculto, ¿ok? Y la cultura, ¿dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en el comportamiento, se ve reflejado en el vocabulario, ¿verdad? Tú sabes cuando una persona es culta cuando habla, ¿verdad? Y también cuando se comporta, ¿no? Si vemos de repente en el bus a alguien que está echado, completamente desparramado, decimos, bueno, esta persona no respeta al que está a su costado. Si vemos una persona hablando con un lenguaje no tan apropiado, vemos que es una persona que no tiene buenos modales. Y eso no es cuestión de un solo día, es cuestión de una práctica diaria. Por eso la visión se aplica como cultura haciendo una práctica diaria. Ahora, a lo largo de la historia siempre vemos en las culturas, ¿verdad?, en nuestros antepasados, estudiamos su cultura, estudiamos cómo vivieron, estudiamos lo que hacían, ¿no? Sabemos bien qué hacía cada cultura, ¿no? Sabemos si eran militares, sabemos si eran estudiosos. Y dependiendo de ello, era su supervivencia con el mundo. Y muchas veces el tener una buena cultura logra que esa sociedad no perezca. Si vemos el Imperio Romano, ¿se acuerdan del Imperio Romano? Colegio, segundo, tercero, cuarto y secundaria, ¿sí? Algunos están en colegio todavía. Si vemos el Imperio Romano era sumamente poderoso, sumamente eran militares, ¿no?, de los bravos, ¿no?, sumamente armados, conquistaron casi todo el Mediterráneo, conquistaron muchos pueblos, pero hubo un pueblo que su cultura prevaleció y era los griegos. Nunca pudieron contra los griegos en cultura. Es más, hasta quisieron volverse griegos, absorbieron cosas griegas para su sociedad. Es porque los griegos tenían una muy buena cultura. Ahora, la iglesia, ¿visible o invisible? ¿A qué me refiero con visible? La iglesia que podemos ver, ¿no?, el local, todo eso, ¿no?, como conjunto. Y la invisible, cada uno de ustedes por dentro es la iglesia también de Dios. Debe marcar una cultura en la sociedad, ¿no? Y no es para tomarlo tan a la ligera. Es muy peligroso cuando no hay una cultura definida en la iglesia. ¿Por qué? Porque puede venir cualquier agente extraño y contaminar la cultura que debe tener la iglesia. La iglesia tiene que ser netamente cultural. ¿Y por qué? Porque la cultura es el escudo de la visión. La visión es el marco teórico, la visión es a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar como iglesia, qué tenemos que hacer como iglesia. Pero si no ponemos en práctica esa visión y lo tomamos como cultura, nuestra visión es frágil. Por eso el tema de hoy se llama Culturízate, parte 1. Quiero dividirlo en dos partes. Okay, dile al que está a tu costado, dile culturízate. Y si está durmiendo, métele un codazo, culturízate, dile, ¿no?
Puedes aprovechar ahí para decirle si tiene algo de comida por en la boca, si te sonríe. Ok, bien, quisiera que vayamos a 1 Corintios 11:1. Y podemos verlo también en la pantalla, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual que me gusta bastante. Dice: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Chiquito el texto. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Corinto y está diciendo: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Ahora, Jesús dejó una cultura muy marcada. Jesús tenía una cultura, tenía un aspecto cultural sumamente marcado, tenía un aspecto cultural netamente personal. Él sabía marcar su cultura, sus discípulos imitaban la cultura de Jesús y Pablo no era la excepción. Pablo decía por eso: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esto puede sonar un poco soberbio, ¿no? Uno dice: no, Pablo era un sobrado, no se creía perfecto. Por eso dice: sed imitadores de mí, dice la Reina Valera, ¿no? Pero Pablo decía: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y no está siendo Pablo orgulloso. Pablo no está siendo soberbio ni pedante, ¿no? Diciendo: miren cómo yo soy, imíteme, yo soy el ejemplo a seguir. No, Pablo está diciendo: si yo puedo imitar a Cristo, yo siendo como soy, siendo Pablo, siendo el menor de todos los apóstoles. Incluso Pablo se dice: soy el abortivo de los apóstoles. ¿Puedo imitar a Jesús? Todos pueden. Eso es lo que estaba tratando de decir Pablo. Si yo puedo imitar a Jesús, tú también puedes imitar a Jesús. Y déjame decirte, puedes imitar a Jesús. Puedes ser como Jesús. Sí se puede, culturízate. Si Pablo pudo y Pablo se estaba poniendo como ejemplo, sí se puede. Ahora, como iglesia, nosotros como Bread Life, ¿qué tenemos como cultura? Lo primero es: sirve. ¿Ok? Sirve. Quisiera que leamos Mateo 20:28. Y está hablando Jesús aquí y dice: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. ¿Cómo? Vine a dar mi vida por la salvación de muchos. Nosotros cuando escuchamos servicios, de frente nos ponemos en la parte de adelante, ¿no? Voy a servir, tengo que predicar. Ya, voy a servir, tengo que cantar. Ya, voy a servir, vamos a danzar, ¿no? Ya, vamos a servir, teatrito, vamos a hacer un teatro evangelístico, todo. Y pensamos que el servicio es netamente estar adelante, donde todo el mundo me puede ver y donde todo el mundo yo puedo ser el centro de atención. Cuando el servicio no depende de eso. Jesús decía: yo he venido a servir. ¿Y cómo he venido a servir? Dando mi vida por salvación para muchos. Muchas veces cuando estamos adelante nos sentimos orgullosos de decir: yo estoy sirviendo a Dios. Muchas veces solamente necesitamos estar parados al frente para pensar que estamos sirviendo a Dios. Yo les cuento algo. Yo estaba en una iglesia donde apenas llegamos. Sí, bueno, genial, ¿no? Yo era músico y bueno, tenía que estar adelante, sí o sí, ¿no? Pero el pastor era muy sabio. ¿Y qué hacía? Ven, vamos a servir. Yo decía: genial, el pastor me está diciendo vamos a servir, seguro me va a decir a predicar. Vamos a servir. Me llevaba al baño, me daba un escoba y me decía: sirve. Y ahí está el orgullo de repente decir: limpio o no limpio, barro o no barro, desempolvo o no desempolvo. Y ponte a pensar, eran los baños. Entonces, ¿le entro o no le entro? Ahí está la prueba. Si somos capaces de irnos hasta lo último para poder decir: estoy sirviendo. Porque hasta este mínimo detalle del baño es ¿para qué? Para servir a las personas que van a llegar. Y ahí está, si lo haces con gozo, lo haces feliz, o simplemente dices: ni mi casa limpio. Y Jesús dice: yo hasta di mi vida para el servicio a muchos. Jesús estaba enseñando aquí que la posición no te hace mayor. Jesús está enseñando aquí que no necesitas tener una posición
para poder servir. Es más, muchos anhelan tener una posición jerárquica dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para ser autoritativos, ¿no? Para poder mandar y decir, tú haces esto, tú haces aquello, tú haces el otro, y el que está delante no hace nada. Pero Jesús acá les está dando una cachetada al revés y al derecho a sus discípulos, diciéndole, ¿quieres ser mayor? ¿Quieres estar encima? Ya había una discusión previa, ¿no? De quién era el mayor y quién se sentaba uno al lado del otro de Jesús. Esa es otra historia. Pero Jesús dijo, ¿quieres estar arriba? ¿Quieres ser el mayor? Pues sirve a los demás. ¿Quieres ser más grande que todos? Vuélvete el más pequeño sirviendo a los demás. Pero eso es humillante. Pues hazlo, sirve a los demás. Una iglesia no puede coger un sistema jerárquico. Una iglesia no puede pensar que mientras más cargo tienes, más importante eres. Es más bien, el que menos cargo tiene, la persona que recién está llegando, es mucho más importante porque necesita consolidarse dentro de la iglesia. El que va siendo más antiguo va pasando a un segundo plano porque nuestra importancia tiene que ser servir a los demás. Y esa es la forma como sirves. Y de repente aún te preguntas, ¿y cómo sirvo a Dios entonces? ¿Cómo puedo servir a Dios, no? Pregúntale a tu lado, ¿no? ¿Cómo sirves a Dios, no? Ahí de repente dice, no sé, limpio algo, ¿no? ¿Cómo sirves a Dios? Sirve a los demás, aunque demande de tu vida. Jesús estaba pidiendo eso. Jesús estaba diciendo eso. ¿Cómo sirves a Dios? Sirve a alguien. Sirve a alguien que esté acostado, aunque demande de tu vida. Y eso de vida no significa que de repente te tengan que matar o te tengas que inmolar. No me lo tomen así. Significa que puede depender de tu tiempo, puede depender de tu paciencia, de tu esfuerzo y hasta lo que más nos duele, que es el dinero. Porque vas a tener que invertir de repente para buscar a esa persona, para traerla a la iglesia, para ayudarle cuando necesita. ¿Quieres servir a Dios? Busca a alguien a quien servir. Busca a quien puedes encontrar y servirle. A Jesús lo vemos a lo largo de la Biblia sirviendo a personas. Nunca vemos a Jesús llegando sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era Rey, viniendo a buscar las mejores vestiduras. Nunca vemos a Jesús pidiendo a sus discípulos, tráiganme mejor carruaje para entrar triunfante a Jerusalén. Jesús fue y dijo, ese burrito chusco de la esquina, tráemelo. Pero Señor, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pues yo me meto un poco a la historia y digo, de repente estos discípulos dicen, pues Señor, eres tú. Vamos, le robamos un carruaje a un romano y te lo entregamos. Pero Jesús, no, tráeme ese pollino, ese burrito, sí, el chiquito, sí, ese tráemelo, yo entro ahí. Y entró con un burro. Dicho sea de paso, un burro era un animal inmundo, ¿eh? Y entró con un burro montado. El burro, ¿no? Orgulloso, pero el que estaba encima era más. Y la gente recién alabando. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muy pequeño, porque quiso estar al servicio de los demás. Y ese es el ejemplo que nos da. Cuando yo empiezo a servir a los demás, mi cultura va a cambiar. Cuando yo entiendo que sirviendo a los demás estoy sirviendo a Dios, mi cultura completamente cambia. ¿En qué sentido? ¿Voy a llegar mucho más temprano a la iglesia? ¿Voy a estar feliz dentro de la iglesia, no? ¿Se imaginan entrar a la iglesia y que todos estén así, asados, molestos, tristes, ¿no? Pero imagínense que entren a una iglesia y todos estén felices. Dicen, no, acá hay algo que causa, ¿no? Que da ganas de estar acá. ¿Por qué? Porque todos están felices, ¿no? Desde que está en la puerta, ¿no? Por eso en la puerta ponemos así, los obligo a sonreír, ¿no? Tienen un chip adelante, atrás, que les pasa corriente para que sonrían. Pero están ahí sonriendo. ¿Por qué? Porque es importante que desde la puerta alguien te reciba sonriendo. ¿Por qué? Está sirviéndote. Es más, si llegas y esta persona está media triste, media bajoneada, abrázalo y dile, ¿qué pasó? Sonríeme. Y sonríele tú también. Pero uno tiene que estar completamente al servicio de los demás dentro de la iglesia. Va a buscar también que suene mejor en la iglesia, que haya mejor sonido. Va a buscar que la iglesia se vea mucho mejor. ¿Por qué? Porque todo en conjunto tiene que estar al servicio de los demás. Todo en conjunto, toda la iglesia en conjunto tiene que estar al servicio de los demás. Los niños de la iglesia tienen que ser bien atendidos. Por eso ya estamos buscando en la parte de atrás que sus hijos, los que vienen con niños, estén bien atendidos. Y tienen que estar bien atendidos, aunque algunos parezcan Daniel el Travieso como mi hija. No, mi hijita parece Daniel el Travieso, bien tremenda.
O algunos parezcan Chucky, ¿no? O sea, pero tienen que ser bien atendidos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Son el futuro de la iglesia y son lo mejor que nos puede estar pasando. La iglesia con niños es una iglesia viva. Entonces, toda la iglesia tiene que estar al servicio de los demás. Y ahora, no solamente es en la iglesia, porque acuérdense que vimos de la iglesia invisible y la iglesia visible. La visible es la que está acá, la que podemos ver, la que de repente puede tener un letrero afuera. La invisible son cada uno de ustedes. Y su vida tiene que estar servicio a los demás. Porque si solamente sirvo cuando llego a la iglesia, eso me convierte en un religioso. Y es más, me convierte en un falso, me convierte en un hipócrita. Si solamente espero servir dentro de la iglesia, me convierte en un falso. Yo tengo que estar al servicio de los demás en mi casa, en mi trabajo, donde estudio, con mis amigos, con mi familia. Y no solamente un domingo. Les voy a dar un consejo dominguero, ¿ok? No busques servir en la iglesia si tu vida entera no está puesta al servicio de los demás. Si tu vida entera no está puesta al servicio de los demás, no busques servir en una iglesia. Ni aquí ni en otro lado. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Tu vida entera tiene que estar puesta al servicio de los demás para que puedas decir, voy a servir en mi iglesia. Ahora, sirve a Dios, sirve a las personas. Culturízate. Vuélvete culto. Segunda parte de nuestra cultura, lo he dividido en 3 puntos. El segundo punto es, enseña. De repente la palabra sinónima más usada dentro de la iglesia es discipula, ¿no? Encontramos cursos no discipulado en la iglesia, ¿no? Algunas iglesias ponen discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 20, ¿ok? Pero ese es el término más concreto, ¿no? Ahora, no esperes un curso de discipulado o esperes ser un líder dentro de la iglesia. No esperes un curso de discipulado o que seas líder en la iglesia para que puedas enseñar. En Marcos 6:34, leemos Marcos 6:34. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Jesús sintió compasión por estas personas. Ahora, estamos hablando de personas judías. Estamos hablando de personas cultas. Los judíos desde los 12 años eran adiestrados en su cultura religiosa. Es más, a los 12 años un judío se sabía la Torá completa. ¿Qué era la Torá completa? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio completo. Se lo sabían al revés y al derecho. A los 12 años. Y luego nos quejamos cuando no sabemos algún versículo bíblico o cuando el líder nos deja, ¿no? Apréndete 2 textos bíblicos. Ay, qué cargoso 2 todavía, dicen, ¿no? Lee un libro de la Biblia. Ay, un libro. Los niños judíos desde los 12 años ya se sabían toda la Biblia casi completa. Y nosotros nos quejamos, ¿no? Pero Jesús decía, sintió compasión por ellos. Y ahí me hace pensar y digo, Jesús no les estaba enseñando la Torá. Jesús no les está enseñando el Tanaj judío. O sea, el Tanaj judío es la Biblia judía entera. Jesús lo que de verdad les estaba enseñando era el Evangelio. ¿Es diferente a la Biblia? No es diferente. Es la aplicación completa, concreta y más certera de la Biblia, el Evangelio. Y en Mateo 4:23 podemos ver lo que verdad Jesús enseñaba. Dice, Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino, ese es el Evangelio, y sanaba a todos los que estaban enfermos. ¿Sabes qué? Ten compasión por los demás, enseña el Evangelio. ¿Ok? Enseña el Evangelio. Y no esperes estar aquí adelante para poder enseñar a alguien el Evangelio. No esperes que te den un cargo de liderazgo o un rato en alguna célula o un momento dentro de la iglesia para que recién abras tu Biblia, te prepares y enseñes el Evangelio. No, hazlo en todo momento.
Jesús lo hacía. Jesús no decía, ellos ya saben la Biblia, no, ellos ya no, Jesús decía, ellos necesitan el Evangelio. Ahora, Jesús no solamente les enseñaba el Evangelio, Jesús también les estaba enseñando a servir. Jesús les enseñaba a servir. ¿Y sabes qué? No seas egoísta. Enseña a otros así como Jesús. Sé de manos abiertas. Muchas veces cuando estamos así, ¿no? De repente tenemos un talento y somos talentosos en algo y viene alguien, oye, enséñame porque yo también quiero ser igual de talentoso, quiero servir dentro de la iglesia zapatina, y tú dices, a mí me costó que te cueste. Y solemos tomar eso, ¿no? Que te cueste, ¿no? Lo disfrazamos religiosamente diciendo, no, que pague el precio ese varón, ¿no? Y esa es nuestra manera religiosa de disfrazarlo. Pero Jesús no, Jesús era de manos abiertas, enseñaba a servir. ¿Cómo? Porque Jesús iba con sus discípulos, Él sanaba enfermos y les decía, ustedes también pueden hacer lo mismo, bueno, háganlo. Es más, decía, vayan y háganlo, en mi nombre háganlo, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba a servir de manos abiertas. No esperes a que le cueste a alguien, si a ti te costó, no importa, enséñale. Sé de manos abiertas. No vivas tu vida sin enseñar a alguien. Pero también no vivas tu vida enseñando sin prepararte. ¿Sabes qué? Prepárate, enseña y culturízate. Que eso se te vuelva parte de ti. Tercer punto de nuestra cultura, ama. Ya hemos visto dos, ¿no? ¿Sirve? ¿Enseña? Nuestro tercer punto, ama. Si yo pudiera resumir la Biblia entera en una sola palabra, esa palabra sería amor. Y de repente por ahí me dice, no, pero Dios no es solamente amor, Dios es juicio justo. Y me dice, no, sí está bien todo. Pero un padre que ama corrige, un padre que ama es justo. Amor es la palabra que engloba todo. Es más, la misma Biblia dice que Dios es amor. Y si tiene que ser justo, lo va a hacer. Si tiene que castigarte y corregirte, lo va a hacer. Pero eso no deja de que Dios sea amor. Y la Biblia se resume en eso, amor. Jesús nos ama y vino a servir con su vida para que tú y yo seamos salvos. Y también nos enseñó el Evangelio, ¿no? El Evangelio, el propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús nos amó. Jesús nos enseñó a amar. Y hemos estado viendo, ¿no? Hemos visto que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y hemos visto bastantes momentos, pasajes bíblicos sobre el amor. Pero también a quién más debo amar. Y quisiera que leamos Mateo 5, del 44 al 46. Ahora sí vamos a leer un poco. Dice, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, o sea, Dios no hace distinción de nadie. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y los que no le obedecen también. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus enemigos. Los cobradores de impuestos eran los hombres peor vistos por los judíos. Es más, si los judíos tuvieran oportunidad de ver un cobrador de impuestos, lo agarrarían a golpes. ¿Por qué? Porque eran como traidores. Y Dios está diciendo que que hasta ellos, que son vistos como los peores, aman a quienes lo aman, ¿no? Aman a sus seres queridos, no pueden amar a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos. Ellos también aman de esa manera y eso no les hace buenas personas. Pero ¿qué te hace diferente cuando amas incluso al que te desprecia? Cuando amas incluso al que te desprecia, ahí estás amando de verdad. Y a lo mejor alguno me dice, no, es complicado, es injusto, ¿no? Que Dios te diga, ama a la persona que incluso te ha podido hacer hecho daño, ¿no?
Pero Dios te dice, ámalo. ¿Saben qué? Dios nos amó a pesar que nosotros éramos sus enemigos. La Biblia dice que antes todos éramos pecadores. Todos. Y ser pecadores nos hacía enemigos de Dios. E incluso en ese momento Dios nos quiso amar, a pesar que éramos sus enemigos. Él nos dio el mayor ejemplo de ser perdonados a pesar de que éramos enemigos. A pesar que el pecado nos separaba de Dios, Dios nos amó. Vino Jesús, murió por nosotros y por Él podemos ser salvos, sí. A pesar incluso que nosotros en nuestra condición normal como pecador no hubiéramos querido tener nada con Dios. Muchos pensamos que el pecado, cuando nosotros pecamos, es Dios quien nos da la espalda y decimos, no, bueno, Dios, yo pequé, he pecado tantas veces, Dios me dio la espalda y Dios está así, ¿no? Y nosotros decimos, Dios, por favor, he pecado y Dios no moleste, ya pecaste mucho, ¿no? Te dije 3 veces, no, y Dios, no, pero por favor, Dios, y Dios sí, ahí no molesta, así todo serio, y nosotros pensamos que es así la condición, el pecador rogándole a Dios, y no es así. El pecador, cuando está en pecado, lo que hace es le da la espalda a Dios. Y lo peor es que incluso juzgamos a Dios y decimos, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque mira cuántas cosas malas pasan en el mundo. Y eso es mentira, es tu consecuencia de tú darle la espalda a Dios y no aceptar que Él es el que está atrás intentando comunicarse contigo. Pero incluso en medio de ese rechazo, Dios viene y te dice, hey, yo te amo, yo te voy a perdonar, voltea. Y es Dios quien te está diciendo. Ese es el amor que nosotros mismos debemos tener hacia nuestros enemigos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero nosotros también fuimos enemigos de Dios y Él incluso en ese momento nos amó. Mira, ¿sabes qué? Tienes que amar a pesar que esa persona con sus actitudes no se deje amar. Y hay algunos que son en verdad bien difíciles de amar. Hay algunos que son sí complicadísimos, ¿no? Lo quieres amar y te cuesta. ¿Por qué? Porque tienen unas actitudes muy antipáticas. Pero incluso tienes que amar en ese momento. Tienes que ser paciente, amarlo, tolerarlo, buscar lo mejor para esa persona. Ama a pesar de las diferencias. A pesar que sean totalmente opuestos, ¿no? Tú digas rojo, él diga azul, tú digas blanco, él diga negro, ¿ok? Ámalo. Redúcelo a esto, simplemente ama. No pongas barreras, ama. Y culturízate de esa manera. Cristo es el modelo a seguir. Cristo sirvió, Cristo enseñó, Cristo amó. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Que Pablo demostró que sí se podía, porque Pablo también sirvió. ¿Ok? Pablo viajaba como misionero de las suyas, o sea, a veces ni le daban. Los teólogos y los estudiosos bíblicos afirman que Pablo era una persona muy rica, pero se quedó completamente pobre. ¿Por qué? Por todo el itinerario que tenía, porque demostraba ese servicio, amor, viajaba mucho, los viajes eran muy costosos y derrochó todo su dinero por el servicio a los demás. Pablo enseñó y enseñaba con paciencia. Pablo enseñaba con mucha paciencia a los demás. Nosotros también debemos enseñar. No escatimaba. Pablo no decía, no, a este no le voy a enseñar porque este viene solamente a, como dicen, solamente viene a aprovecharse de lo que yo sé y luego se va a ir. No, Pablo decía, ven, no importa. Y luego se iban y Pablo escribía con mucho dolor, esta persona me ha dejado, a pesar de que yo estoy en la cárcel y lo necesitaba, me ha dejado. Pero no le digan nada. Ella aprendió, genial. Pablo enseñaba. ¿Por qué? Porque Pablo también amó. Pablo amaba a las personas y ponía su vida incluso al servicio de estas personas.
Jesús sirvió, Jesús enseñó, Jesús amó. Que la visión no solamente quede en teoría, sino que quede reflejada en la cultura que tú tengas. Y esa cultura te tiene que hacer diferente a los demás. Sirve, enseña, ama. Y para que te acuerdes, pon sea. ¿No? Sirve, enseña, ama. Es lo que tienes que hacer. En cada área dentro de la iglesia, o al menos en nuestra iglesia, sirve, enseña, ama. Como persona, ustedes son los mejores representantes de la iglesia, son nuestro testimonio afuera en la sociedad. Sirve, enseña, ama. Porque se imaginan que cada uno de ustedes no sirve, no enseña, no ama, están afuera. ¿Qué? ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Cómo se llama? Bread Life. Ay, qué iglesita esa, mira. Ustedes tienen que servir, tienen que enseñar, tienen que amar, acá adentro, afuera y en todo lugar. Sirve, porque en tu servicio se verá reflejado Jesús. Cuando tú sirves, cuando tú enseñas, cuando tú amas, se ve reflejado Jesús. Recuerda muy bien que tu forma de servir a Dios es sirviendo a los demás, sirviendo a quien necesita ser servido. Enseña sin egoísmos y sin esperar una presentación oficial adelante, un empoderamiento, como le suelen decir ahora para poder recién enseñar a alguien. Pero solamente te pido algo: si vas a enseñar, prepárate. Sea lo que sea, si vas a enseñar de la palabra, prepárate en la palabra. Si vas a enseñar algún área técnica, prepárate. Si vas a enseñar, ponlo por ejemplo, música, aprende música. Si vas a enseñar canto, aprende canto. Si vas a enseñar a hablar, de ser orador, aprende oratoria. Pero prepárate. Ama y muestra tu amor de la misma forma que Jesús te amó, sin importar tu condición. Jesús te amó incluso cuando eras pecador. Cuando eras considerado enemigo de Dios, Jesús te amó, vino, murió por ti. Ama de esa misma forma. ¿Sabes qué? Eres tan importante para Jesús que Él sirvió entregando su vida por ti. Enseñó los misterios del reino. Descubrió todos los misterios del reino, del evangelio, y dio su vida por ti. Te amó tanto que a pesar de tu condición como pecador y rechazándolo, Él te tocó los hombros mientras que tú les dabas la espalda y te recibió con brazos extendidos. Ese es el amor que Jesús sintió por cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañen orando. ¿Ok? Amado Dios, gracias te damos. Tu palabra siempre es fiel, Padre. Y sabemos que tú no dejas tu palabra vacía. Siempre tu palabra está ahí tocando corazones. Tu palabra está ahí redarguyendo vidas, Dios. Y te queremos dar las gracias. ¿Por qué? Porque serviste y nos serviste a nosotros. Porque nos enseñaste las cosas misteriosas de tu reino. Y sobre todo porque nos amaste a pesar de nuestra condición de pecadores. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque eres tan bueno. Eres tan bueno y tan misericordioso que nos das tu palabra para poder conocer más de ti. Te damos gracias, Dios, y te doy gracias para que esta semilla sea sembrada en los corazones de todos y que no sea solamente teoría, sino que vayan y apliquen, y que cada uno de los miembros de esta iglesia y de todas las personas que escuchen el mensaje puedan servir, puedan enseñar y puedan amar sin condiciones. A ti sea la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.